Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de Camino Arcano y hoy vamos a estar viendo lo que para mí es básico para poder entender los signos, para poder entender cómo manejar la energía de los signos, que eso es muy importante. Y ahora vamos a explicar un poquito qué quiero decir con esto. Vamos a estar hablando de opuestos complementarios. Todos los signos vienen en eje, vienen con un otro, vienen acompañados, en vínculo. Y para nosotros manejar la energía del signo que tengamos, supongamos que soy un Sol en Aries, voy a tener que integrar al opuesto complementario, a Libra, para poder calmar mi energía, para poder manejarla de mejor manera. Entonces es un tema indispensable, no solamente para aprender astrología, sino también para conocernos a nosotros mismos y ver qué es lo que tenemos que integrar para superarnos. Así que estoy súper contento de traerles este video. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete acá abajo, subo videos semanales enseñando astrología y tarot. Mi nombre es Bruno para los que no me conocen y ahora sí, vamos a arrancar con este video de opuestos complementarios. Arrancamos entonces con esta clase y lo primero que tenemos que entender es qué son los signos opuestos complementarios. Todos los signos tienen un signo enfrente y ese es su signo opuesto complementario. Entonces, en vez de tener 12 signos, imaginemos que vamos a tener 6 pares de signos o ejes, como se lo llama en astrología. Cada uno de estos ejes va a tener una temática que va a estar dividida entre estos dos signos. Es decir, supongamos que es la misma energía, que en realidad no está bien dicho esto, porque son 12 energías, son 12 los signos, pero para este caso y para explicarlo, vamos a suponer que en realidad de 12 energías vamos a tener solamente 6 energías. Y que esta misma energía puede ser vista desde dos puntos opuestos. Y esto es lo que van a ser los opuestos complementarios. Cada uno va a estar viendo la misma temática desde su punto de vista. ¿Para qué sirve entender los ejes de opuestos complementarios? Porque es lo básico que tenemos que saber en astrología y sobre todo si queremos ser astrólogos para poder saber cómo compensar la energía de un signo. Al tratarse de un opuesto es muy común que un signo niegue la presencia del que tiene enfrente y eso haga que el signo se distorsione, es decir, que utilice su energía pero de la peor manera posible. Y la manera de sanar esto es integrar al opuesto. Por eso es un trabajo muy lindo que podemos hacer cualquiera de nosotros si nos vamos fijando cuál es nuestro opuesto, ¿sí? En la energía en que nosotros nos sintamos identificados, que suele ser la energía del Sol, pero podemos identificarnos con la energía de otros planetas. Entonces fijarnos en qué momento de nuestra vida estamos, con qué energía de qué signo nos sentimos identificados ahora y para poder mejorarla empezar a fijarnos el signo opuesto, porque ese signo opuesto va a tener un montón de cosas para enseñarnos desde otro punto de vista que nosotros no podemos ver y si integramos eso podemos equilibrar nuestra propia energía y hacer un mejor uso. Entonces vamos a dejarnos de teoría y pasemos ya directamente a lo que venimos a aprender, que son estos 6 pares de opuestos complementarios y vamos a empezar por el primer eje, que es el eje Aries, Libra, y se lo conoce como el eje de las relaciones. En este eje de las relaciones, por un lado tenemos a Aries. Aries tiene que ver con el individualismo, tiene que ver con la soledad, con hacer las cosas por sí mismo, no necesitar ayuda, yo puedo solo, yo inicio solo, tengo en cuenta mi punto de vista, lo que yo opino, ¿sí? Todo muy yoico. Aries, cuando está vibrando bajo, por supuesto. Y por otro lado tenemos a Libra, que es todo lo contrario, es el otro, yo quiero al otro, quiero empatizar con el otro, quiero agradarle al otro, quiero tener vínculos con un otro, hago con un otro, ¿sí? Este gran problema de Libra de no poder tomar decisiones porque siempre necesita que un otro esté ahí o motivándolo o incentivándolo o hasta que el otro no diga yo hago esto, Libra no acciona. Entonces acá estamos hablando del eje de los vínculos. ¿Por qué? Porque Aries no puede ser individualista si no hay un otro del quien separarse. Ven entonces que Aries, para cumplir su función, necesita de un otro, porque si no Aries no podría imponerse. ¿Imponerse ante quién? ¿Ante sí mismo? No puede, necesita que un otro esté ahí enfrente mostrándole otra cosa para que Aries pueda autoafirmarse. Necesita un otro enfrente para que Aries pueda separarse, para poder ser yo solo, para poder competir también, que es algo que le gusta mucho a Aries, competir, ser el mejor, ganar, y para eso necesita que haya alguien enfrente. Entonces Ben necesita a Libra para poder incluir sus funciones. Pero ¿qué pasa? Si Aries se queda muy desde su lado, desde su polo, eso va a hacer que la energía se distorsione y entonces si Aries se queda mucho en el yo, en el yo, en el yo y no integra al otro, ¿qué va a suceder? Ese Aries se va a volver malo, se va a poner violento, va a pisar cabezas, no va a tener en consideración, va a ser poco empático, no va a medir los tiempos del otro, va a accionar como muy sacado, muy violento cuando el otro no siga su mismo ritmo porque Aries es muy rápido. Entonces Aries, si se queda desde su lado,
se queda en el yo, no le importa a nadie más que yo, y entonces no tiene en consideración y empieza a usar toda esta energía mala y pesada de Aries que tiene que ver con la violencia, con la competencia, con el orgullo. Entonces, si Aries aprende a integrar a Libra, que es lo que tienen que aprender la mayoría de los arianos, ¿sí? Los que tengan el sol en Aries o energía fuerte de Aries, va a aprender a integrar que existe un otro, va a tener en consideración las necesidades, emociones y pensamientos de ese otro, va a entender que hay diferentes ritmos, que hay diferentes deseos, que no todos son como él, porque eso es algo que pasa mucho en Aries, ¿no? Yo. Y en realidad darse cuenta que no, que existe un otro que tiene otros pensamientos y empezar a ser empático y empezar a ser más tranquilo y más paciente, sobre todo con los ritmos y con los tiempos que tiene el otro y no sacarse rápidamente. Así que un gran trabajo para Aries, integrar a ese opuesto que es Libra. Ahora, ¿qué va a pasar desde el lado de Libra? Porque Libra ya tiene todo eso integrado en sí mismo. Es empático, es cordial, es agradable, pero ¿qué le pasa mucho a Libra? Si se queda desde ese lado de el otro, termina dando todo para ese otro y se termina olvidando de su individualidad. Entonces ahí vemos al Libra más distorsionado que no puede tomar decisiones, que duda todo el tiempo, que no puede imponerse en nada, que no puede hacer nada por sí mismo, que no puede tomar la iniciativa, que siempre necesita que esté un otro ahí al lado incentivándolo y tomando las decisiones por ellos. Entonces Libra tiene que integrar de Aries la individualidad, el propio deseo, el poder imponerse, el poder hacerse valer, todo esto que Aries ya tenía de por sí mismo naturalmente, que ya sabía que era yoico. Libra tiene que integrarlo para poder en estos vínculos mantener su propia individualidad. Porque ¿qué pasa? Si Libra no integra su individualidad, esa relación que Libra establece termina siendo falsa. ¿Por qué? Porque no es de un deseo propio, sino que termina haciendo todo lo que el otro quiere escuchar, todo lo que el otro quiere hacer, termina agradando y se olvida de su propio deseo y termina siendo algo superficial. Entonces Libra, para poder profundizar en estos vínculos, para poder hacer vínculos reales, verdaderos, tiene que encontrar de Aries su propia individualidad. Tiene que integrar eso. Y además también esto le va a servir a Libra para poder iniciar el vínculo. Porque muchas veces también pasa esto. Libra se muere de ganas de vincularse, pero le da miedo el iniciar, le da miedo el ir a buscar esa relación. Entonces con esta energía ariana, Libra puede tomar el impulso de ir a hablar, de ir a conocer a alguien y empezar estos vínculos. Así que Libra, o energía fuerte en Libra, integren este Aries, trabajen con la individualidad, trabajen con su propio deseo, exprésenlo, manifiéstenlo, díganlo, impónganlo, defiendan también ese deseo propio que es de ustedes. Y después en el vínculo ustedes ya tienen, ¿sí?, las herramientas para poder ser empáticos y ser cordiales y que esté todo bien. Pero empiecen también a tener su decisión propia. Ahora vamos con el segundo par de ejes de opuestos complementarios, que es Tauro-Escorpio. Este es el eje de la vida y de la muerte. Tenemos por un lado a Tauro, ¿sí?, que tiene que ver con el crear, el materializar, el acumular, ¿sí?, la materia. Y por otro lado tenemos a Escorpio, que tiene que ver con el desapego, la muerte, la destrucción, el dejar de lado, el dejar ir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender mutuamente estos signos? Por el lado de Tauro, cuando se queda muy del lado taurino y no integra a Escorpio, puede pecar de materialista, de acumulador, de no querer cambios en su vida, de querer siempre lo mismo y quedarse, aunque esté mal o aunque esté sufriendo, quedarse 20 años en la misma empresa, en el mismo trabajo, 30 años con la misma pareja, aunque las cosas no estén mal o ya no generen vida, ¿ven? Ya no incentiven, ya no propongan nada nuevo. Pero ¿qué pasa? A Tauro le gusta, ¿no?, el quedarse, la tranquilidad, la rutina, el que no haya cambios. Pero en realidad esto es un miedo muy inconsciente y es una energía distorsionada. Porque Tauro tiene que, obviamente, generar cosas, materia, pero no tiene que atarse a esas cosas que genera. Porque si se ata a esas cosas, no puede generar más. Y Tauro justamente es un signo de fertilidad, de generar vida, de que las cosas crezcan, de que se expandan. Pero cuando está distorsionado, se aferra tanto a la materia, le da tanto miedo dejarla ir, y eso hace que no genere. Pongamos un ejemplo con la plata, ¿sí?, que es bien taurina y se entiende muy bien. Si yo ahorro, nunca estoy generando más dinero. Para poder generar más dinero, yo ese dinero que voy ganando lo tengo que invertir, lo tengo que gastar, lo tengo que entregar al universo, ¿sí? Es el fluir de la energía. Tengo que invertir para que después eso vuelva multiplicado, ¿sí?
tengo que dejar ir el dinero, dejar que muera ese dinero que ahorré para que después vuelva mucho más. Entonces Tauro tiene que integrar de Escorpio el desapego, la muerte, el moverse de los lugares comunes, porque de los lugares estables, de la zona de confort, porque justamente eso, ¿sí? Animarse, arriesgarse a entrar en contacto con la muerte y a que haya cambios y revolución va a hacer que Tauro pueda generar todavía más y más materia, pero para eso va a tener que arriesgarse y animarse a los cambios, y eso es lo que va a aprender de Escorpio. Ahora, por el lado de Escorpio, Escorpio se queda mucho, cuando está distorsionado y se queda en el lado escorpiano, se queda en el lado del conflicto, en que todo tiene un pero, en que todo hay algo malo, hay algo oculto, se queda en el lado de la muerte. Y tiene que integrar de Tauro la parte de la vida, del goce. Tauro también tiene que ver con el goce, el placer, la satisfacción, el disfrutar de la vida. Entonces tiene que integrar esta parte para no quedarse en lo pesado, en lo conflictivo, en lo oscuro, en la desconfianza. Tiene que aprender a confiar, a relajarse, a entender que a veces las cosas no tienen tantas vueltas como parecen y son simplemente como se ven, concretas, ¿sí? Tierra, como es Tauro. Entonces hay que integrar este deseo por la vida, por generar cosas, por entrar en contacto con el placer, con el goce, con el disfrute, con la paciencia, con el tampoco depender tanto de las cosas materiales, sino disfrutar estas cosas. Hay algo que siempre me gusta decir en mis clases y que se ve claro este eje, y es pensar en un restaurante. Si ustedes piensan en un restaurante, tenemos en lo que se ve en las mesas, tenemos todo esto que les hablaba recién de Tauro, ¿no? Bueno, la comida, obviamente, que es taurina, pero tenemos también el goce, el placer, uno la está pasando bien, hay musiquita, está bien ambientado, ¿no? Todo lo materialista está dado. Pero también en un restaurante tenemos los baños, tenemos la cocina, en la cocina hay muerte, hay destrucción, hay suciedad, hay mugre. Entonces ven que al mismo tiempo están sucediendo ambas cosas y ahí se ve muy bien el eje Tauro-Escorpio. Vamos a ver ahora el tercer eje de opuestos complementarios, y en este caso tenemos a Géminis y a Sagitario, y a este eje se lo conoce como el eje del conocimiento, el eje del aprendizaje. Porque por un lado tenemos a Géminis, que se lo asocia al estudiante, y por otro lado tenemos a Sagitario, que se lo asocia a los maestros, profesores o guías. Entonces, arrancando por Géminis, supongamos que una persona se queda muy del lado de Géminis, lo que va a suceder es que todo el tiempo quiere aprender, ver nuevas posibilidades, estudiar nuevas cosas, se anota en un curso de algo, se anota en un curso de otra cosa y después no termina nada. La parte pesada, ¿sí?, que tiene Géminis es que se queda siempre en el abrir, en el probar nuevas posibilidades, y entonces nunca después define o profundiza en una en particular. Entonces tiene que integrar de Sagitario, de su opuesto, el poder de síntesis. Sagitario puede definir, como les digo, es el maestro, es el guía, es el que dice cómo hacer las cosas. Entonces eso es lo que tiene que integrar Géminis, que está muy bien el estudiar, está muy bien el aprender, está muy bien el adquirir nueva información, pero tiene que hacer algo con esa información, tiene que sintetizarla, tiene que poder sacar una opinión, tiene que poder sacar una conclusión de todo eso que estudia y de toda esa información que adquiere. Y eso es lo que le va a poder otorgar Sagitario, porque Sagitario tiene que ver con la definición, es la flecha que apunta en una dirección, se compromete en algo, cree en algo. Entonces Géminis lo que tiene que integrar es eso, creencias, creer en todo eso que está estudiando y definirse por algo en particular. Ahora, en el lado opuesto, si nos vamos a Sagitario y nos ponemos muy del lado de Sagitario, lo que va a suceder es que se va a empezar a distorsionar esa energía y Sagitario va a empezar como a decir, bueno, yo aprendí esto, yo soy un guía, soy un maestro, tengo este conocimiento y este es el único conocimiento valedero, esta es la única verdad, esta es la única creencia. Y ahí, ¿qué pasa? Esta energía está distorsionada porque se van a volver como ese maestro ciruela de hacer lo que yo digo si no está mal, esto es lo único que está permitido, y no permite flexibilizarse. ¿Y esto qué va a hacer que no se pueda flexibilizar? Va a hacer que no pueda encontrar nuevas perspectivas, que no pueda encontrar nuevas opiniones y sobre todo que no pueda actualizarse. Y esto es lo peor que tiene Sagitario cuando no integra Géminis. No se actualiza, cree que su verdad es la única verdad, que es la única que vale, la única que sirve, y nunca integra nuevas opciones y se queda como un poco anticuado también. Sagitario cuando no integra Géminis, el opuesto, Géminis es el que pregunta, y Sagitario es el que responde. Si se queda del lado de responder,
nunca va a poder hacerse preguntas nuevas, nunca va a poder adquirir nueva información, nunca va a poder cuestionarse a sí mismo y a lo que aprendió para poder buscar algo más evolucionado. Entonces Sagitario tiene que integrar a Géminis para poder preguntarse, pero sobre todo para poder cuestionarse a sí mismo en esas realidades que él definió, en eso que sintetizó, en eso que son sus creencias, para así poder ir evolucionando. Al poder preguntarse puede ir aprendiendo nuevas cosas y al aprender nuevas cosas puede adquirir nuevo conocimiento y no quedarse tan inflexible en una sola verdad. Así que Sagitario tiene que integrar a Géminis para no quedarse tan de este lado, ¿no? Como un poco dictador de esta es la única verdad, esta es la única creencia que vale y la tuya no, y poder entender que hay otras opiniones y que están buenísimas y que de eso también puede aprender y que de hecho va a aprender un montón. Así que integrar el cuestionamiento, integrar la pregunta, abrirse a nuevas opciones, a nuevas posibilidades. Seguimos ahora con el cuarto de estos ejes, que es Cáncer, Capricornio, y se lo conoce como el eje de las formas o el eje del sostén, también se le dice. Si nosotros lo vemos desde el mandala zodiacal, ¿sí? En el orden, que sería Aries primero y después el resto de los signos, estos dos signos, Cáncer y Capricornio, quedarían justo en el medio, como si fuesen una columna vertebral. Entonces por eso se los llama como el eje del sostén, porque ambos signos van a sostener, pero lo van a hacer de distintas maneras. Cáncer lo va a hacer desde un lado mucho más emocional y Capricornio lo va a hacer desde un lado mucho más estructural, mucho más tierra, mucho más frío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros nos quedamos del lado de Cáncer y no integramos a Capricornio, es decir, que vamos a distorsionar la energía de Cáncer, vamos a quedarnos desde un lado de debilidad, porque sí, vamos a tener por supuesto toda la parte amorosa y sensible y intuitiva y empática y de amor, pero nos va a faltar la parte dura, la coraza. Entonces puede que caigamos mucho en víctima, en ser personas muy sensibles, hipersensibles, que todo nos afecte mucho, ser muy tímidos, ser muy temerosos, tener mucho miedo para ir a lugares nuevos, para salir, para imponernos, para hacer la nuestra, ¿no? Lo que nosotros realmente queremos. ¿Vieron que Cáncer es el cangrejo? Bueno, me hace acordar como al cangrejo errante que necesita, ¿vieron? Meterse como en una coraza que agarra cualquier cosa, un caracol o algo y se mete ahí adentro porque es muy blandito y necesita algo, un cuerpo duro y fuerte para no ser tan débil. O piensen también en un hogar, ¿no? En una casa. Nosotros tenemos dentro de la casa toda esta parte más cálida, más tierna, la cocina, la comida, todo lo calentito, Cáncer, pero también para que sea un hogar necesitamos paredes duras, frías, rígidas, para que no se nos venga el techo abajo y esas paredes además también fuertes para que nos separen del frío, del exterior, para que nos protejan. Entonces ven cómo se da en esos dos escenarios que les planteo, cómo se da esta energía en eje de Cáncer Capricornio, porque esto de los ejes, opuestos complementarios, está en todas partes. Esta, como les digo, es la misma energía pero dividida en dos y podemos verlo en muchos lugares y está buenísimo. Entonces Cáncer tiene que integrar de Capricornio esta dureza, esta coraza, esta fortaleza para no quedarse todo el día tímido, llorando, con muchos miedos y no estar todo el tiempo dependiendo de alguien que lo cuida y que lo proteja, y entender que él también tiene estos límites y esta autoridad para poder defenderse y para también defender a los demás, por supuesto. En el caso de Capricornio, si me quedo muy del lado de Capricornio, voy a estar como fanatizado por las normas, las reglas, las exigencias, también la crítica, ¿no? Como esto de Capricornio cuando se queda muy de ese lado, como tengo que ser el mejor, tengo que ser el más fuerte, que sale desde un buen lugar, ¿no? Por esto que decíamos de que es el eje de la protección o el eje del sostén, sale desde este lado de yo tengo que sostener, tengo que cuidar a un otro y para esto tengo que ser fuerte. No puedo permitirme ser débil porque si yo soy débil se cae toda la estructura, se caen todos los demás. Entonces siempre me tengo que mostrar como el que todo lo puede, el poderoso, el que nada me afecta, el no soy sensible, no soy débil, y termina tapando sus sentimientos, termina tapando sus emociones. Se vuelve extremadamente exigente con los demás y consigo mismo, se vuelve muy frío, se vuelve un témpano, ¿sí? Porque cualquier cosita que demuestre sensibilidad o debilidad lo toma como algo malo, como si fuese un punto débil y que todo se va a caer abajo. Entonces Capricornio tiene que integrar de Cáncer los sentimientos, por supuesto, y esta sensación también de ser más blandito, de darse cuenta de que tiene cosas dentro suyo que no que son malas, me iba a decir que son malas, pero no, que son sensibles, que tiene puntos débiles, que tiene algunas cositas en las que no es tan bueno, que tiene cosas que también les afectan emocionalmente o de cualquier otra manera.
Y tiene que integrar esto porque justamente al poder integrarlo y reconocerlo, al reconocer su parte más débil, Capricornio tiene la potencialidad de mejorar. Si no, siempre se va a quedar en el orgullo de creerse que soy el mejor, yo soy el más fuerte, yo todo lo puedo. Y cuando le pase algo emocional a ese Capricornio que estaba tan cerrado y tan témpano, va a ser terrible, no lo va a poder pasar. He visto muchos Capricornios así muy fuertes, y cuando después no sé, se separan de la pareja no paran de llorar y dicen, no, ¿por qué perdí? ¿Por qué ahora veo esto? ¿Por qué ahora me doy cuenta de lo importante que era para mí? Bueno, tarde, ya está, perdiste, ya se te fue esa oportunidad por no haber visto que realmente necesitabas a esa persona, que realmente eso te afectaba emocionalmente. Que había sentimientos detrás y si no, siempre mostrarse duro y superado. Entonces Capricornio tiene que integrar esta parte más débil de Cáncer para reconocer esas partes más blanditas y al poder ver eso, poder trabajarlo, no dejarse sorprender por eso, en el caso de que las quiera mejorar también, ¿no? Reconocer los puntos débiles también está bueno para poder mejorarlos y para poder ser mejor y ahí sí convertirse en un gran Capricornio. Vamos ahora con el quinto par de ejes que se lo conoce como el eje de la creatividad y está compuesto por Leo y por Acuario. Bueno, de Leo seguramente ya conozcan que Leo tiene esta parte como muy orgullosa, muy creída, de yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy lo otro. Tiene que ver eso con sus dones, con sus talentos. Él tiene una parte muy especial, Leo, que le gusta expresarla. Todos tenemos una parte especial, pero a Leo además le gusta mostrarla, le gusta exhibir esos talentos, eso que lo hace único. Es muy creativo, pero Leo es creativo desde sí mismo, desde su propio centro, desde su sol, desde su deseo, desde sus pasiones. Leo puede encontrar eso que lo hace único y trabajar con eso para ser creativo y poder formar algo que le guste mostrárselo a los demás, exhibirlo y que el otro lo aplauda por eso que Leo está mostrando. Ahora, ¿qué va a pasar? Si Leo se queda muy en este lado leonino de yo soy el centro, yo soy lo único que pueden aplaudir y no integra a Acuario, que Acuario tiene que ver con lo grupal, con lo abierto, en realidad, ¿qué va a pasar? No va a poder ver margen de mejora, porque no va a poder compararse con otros y ver a otros que brillan como él. Entonces Leo, al no integrar al grupo, se está limitando su propia creatividad. Porque Leo, si viese al otro, si dedicase tiempo a ver lo que hace el otro, podría sacar un montón de ideas, podría, como les digo, ser muchísimo más creativo, porque ese otro que está en el grupo, que está en la periferia, podría otorgarle un montón de cosas. Piensen en una banda. Si yo soy solista y solamente sé tocar la guitarra y me quedo en mi lado leonino, ¿sí? Y solamente yo, siempre voy a hacer la misma música. Yo cantando, tocando una guitarra. Ahora, si me permito ver el talento de los demás que están en el grupo, que están afuera, voy a descubrir que hay personas que tocan la batería, personas que tocan la guitarra eléctrica y no la criolla, personas que hacen mezclas electrónicas que están buenísimas, y si yo voy viendo eso, puedo ir adquiriendo un montón de otros soles, un montón de otros leos, por así decirlo, que tengan también su parte única y especial, y si nos juntamos todos, podemos armar algo súper creativo, o yo puedo incluso resaltar más gracias a los talentos de ellos, que me pueden aportar a mi talento. Entonces, Leo tiene que aprender esto, a que hay otras personas que pueden hacer las cosas de manera diferente y que también pueden ser buenos haciéndolo, que hay otros talentos ahí afuera, que su talento no es el único especial, que tal vez no sea el mejor haciéndolo, o tal vez sí, pero nada, nadie es mejor o peor, hay maneras distintas y eso es lo que tiene que aprender Leo, ¿no? No quedarse en su orgullo y empezar a permitirse ver al otro también, el brillo que tienen los otros. Además hay algo muy común en Leo que le da mucho miedo a veces exponerse a estos grupos, porque sabe que si se expone grupalmente puede haber alguien que lo haga mejor y ahí estaría tentando contra su propia fantasía de ser el mejor leonino. Entonces muchas veces también tienen miedo de eso, ¿sí? No se muestran a los grupos o no integran a otros talentos porque tienen miedo de que lo superen. Y ahora vamos para el lado de Acuario, a ver qué va a pasar con Acuario cuando no integra a Leo. Pueden pasar dos cosas. Acuario cuando está distorsionado, se queda solamente de su lado y no integra al de enfrente, puede suceder que o se vuelva extremadamente rebelde y quiera ir en contra de los grupos, que todo el tiempo quiera estar, si todos dicen que sí, él va a decir que no, todos dicen blanco, él va a decir negro, como se pone extremadamente rebelde y siempre quiere ir en contra de la corriente, ¿sí? Quiere ir distinto a lo que hacen todos los demás, quiere ser el distinto, el raro, el extrovertido.
y termina muchas veces aislándose y quedándose solo porque dice, yo tengo una manera distinta de ver las cosas y todos ustedes están confundidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí en realidad Acuario que no está integrando a Leo? Leo brilla por su propia cuenta. Leo no necesita llamar la atención. O sea, Acuario al decir, ustedes están todos confundidos, yo voy en contra de la corriente y todo, lo que inconscientemente está haciendo es llamar la atención. ¿Por qué? Porque no integró a Leo. Porque Leo no necesita llamar la atención, Leo llama la atención cuando está vibrando alto, ¿no? Cuando vibra alto Leo ya sabe que llama la atención, Leo ya se expone al grupo, a la red, ¿ven? A Acuario, cuando está vibrando alto, se ofrece al otro, porque sabe que es brillante, sabe que lo que hace atrae las miradas de los demás, no necesita la aprobación cuando está vibrando alto. Entonces, Acuario, acá este distorsionado que quiere ir en contra de todo, tiene que integrar esa parte de yo brillo, y entonces ahí no va a necesitar llamar la atención llevando la contra y siendo el distinto y el excéntrico y el raro. En segundo lugar, otra cosa que le puede pasar a Acuario ya no tiene que ver con querer llevar todo el tiempo la contra, sino marginándose. Esto también es algo que le pasa mucho a Acuario, que al creerse tan raro y tan distinto, él reconoce que es diferente a los demás, y entonces para no llamar la atención o para no ser excéntrico, para que no lo carguen, para que no lo tomen como burla, se termina aislando, quedándose solo, siendo muy tímido, siendo como un ermitaño. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? Acá lo que sucede es que no está integrando a Leo porque justamente, como sabe que es raro y es distinto, no se anima a exponerse a los grupos porque sabe que si se expone va a ser el centro, ¿ven? Algo leonino. Sabe que si se expone va a atraer la mirada de los demás, va a llamar la atención. Entonces, al no tener integrado Leo, al no poder animarse a mostrar sus cualidades, lo que lo hace especial, lo que lo hace único, se queda entonces y se aísla. Entonces, Acuario, si les está pasando alguna de estas dos cosas, tienen que integrar a Leo, tienen que entender que sí, que cuando ustedes se expresen van a llamar la atención, pero tienen que abrazar ese lugar central, ¿sí? Y ponerse en un lugar de decir, bueno, acá estoy, esto es lo que me hace único, esto es lo que me hace especial, lo muestro, y justamente al mostrar eso van a ver que van a traer grupos que van a ir más en concordancia con lo que ustedes realmente son. Y vamos ahora con el último de estos ejes, que es el eje de Piscis y de Virgo, que es el eje de la espiritualidad o el eje del servicio, se lo conoce de las dos maneras. Virgo tiene que ver con el detalle, con el orden, con los sistemas, con el funcionamiento de las cosas, con el entender el funcionamiento, cada minúscula parte, cada minúscula cosita, qué hace cada cosa y cómo eso hace a la totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si se para mucho del lado de Virgo y no integra a Piscis, que tiene que ver Piscis con el caos, con la disolución, con la confusión, se va a poner extremadamente obsesivo, extremadamente detallista y controlador. Sobre todo Virgo se puede volver muy controlador, querer tener todo bajo su control, pero no desde un lado de escorpiano. Escorpio también quiere tener como el control de las cosas, pero por miedo, sino que Virgo quiere realmente entender, el regente es Mercurio, que es el entendimiento, la razón, la lógica, tiene que entender cómo funciona todo. ¿Por qué hubo una falla? ¿Por qué algo no funcionó? ¿Qué fue lo que estuvo pasando? Necesitan comprender cómo es ese sistema global, total, y entender todo lo que pasa dentro de ese sistema. Ahora, ¿qué pasa? No está integrando a Piscis. Y Piscis tiene que ver con el caos, con el desorden, con que hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que nosotros no manejamos, hay cosas que no tienen explicación. Eso es Piscis. Y si Virgo no integra eso y no lo entiende, se va a volver obsesivo, muy controlador, muy detallista, muy perfeccionista también. Y entonces tampoco se va a poder permitir fallar o improvisar o que algo no salga como ellos lo tenían planeado. Entonces se vuelven muy estos Virgos de tengo el plan A, el plan B, el plan C, el D. Como para todo tienen una solución y una opción, cuando en realidad tienen que relajar un poquito más y entender que hay cosas que están fuera del alcance de su comprensión, que no siempre todo lo van a poder saber, comprender y controlar. Ahora, si nos vamos a Piscis, Piscis tiene que ver con el mundo de las imágenes, de los sueños, de las fantasías, todo esto más como volado, no hay forma, ¿sí? Por eso Piscis también tiene mucho que ver con la intuición, con lo que se percibe, pero que capaz no está en el ambiente. Ellos pueden percibir, son como una esponjita que capta energía, pueden percibir cosas, ven que no tiene explicación, que no se ve a simple vista, pero ellos pueden comprenderlo.
Ahora, ¿qué pasa? Si se quedan muy de ese lado y no integran la lógica de Virgo, se quedan en la confusión, no entiendo nada, porque nada tiene forma, porque nada está definido, entonces no soy ni una cosa ni la otra, no entiendo qué soy, no entiendo qué siento, no entiendo qué pienso, se quedan como en una nube. Ven muy confusa, se olvidan compromisos, están en una nube, están colgados y no entienden nada, no saben a qué hora son las cosas. Entonces necesitan la organización de Virgo para no vivir permanentemente en un caos. Entonces estos Piscis necesitan una agenda, necesitan organizarse bien, estar pendiente a los detalles, entender que pueden a tanto caos ponerle un cierto orden. Si bien el orden no va a ser 100%, porque si no ya ahí nos estaríamos yendo para el otro lado, nos estaríamos yendo para Virgo y quedando ahí, tienen que entender que pueden organizar un poquito todo ese caos y toda esa confusión que viven ellos. Así que Piscis, organícense un poco más, planificarse, ponerse rutinas, ponerse hábitos. Y Virgo, ábranse al desorden, ábranse al caos, sean más libres, sean más improvisados, entren en contacto con todo esto pisciano que no tiene forma y que no tiene un orden concreto como a ustedes les gustaría. Y hasta acá llegamos con la clase de hoy de opuestos complementarios. Para mí realmente está buenísimo para poder entender los 12 signos. Recuerden que en este canal tienen videos de los 12 signos, tienen videos de las lunas, tienen videos de un montón de cosas para ir viendo y seguir aprendiendo. Y además también los sábados estoy dando un curso gratuito de astrología que empezó hace 2 clases, todavía quedan 2 más. Es los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, y si estás viendo más tarde este video, no pasa nada, porque van a quedar colgados en el canal, van a quedar subidos, así que podés ir a hacerlo. Son 4 clases, están buenísimas y habla de un montón de temas de astrología en general para que tengan una noción básica de qué se trata esto. ¿Y qué más? Bueno, y que están abiertas las carreras también, está abierta la inscripción, Astrología 2023, son clases en vivo por Zoom y se reciben astrólogos, así que ahí vemos todos los temas, son 16 meses de cursada, así que si les interesa me escriben a mis redes sociales, @caminoarcano en Instagram, y ahí me piden toda la info y pueden anotarse y empezar en marzo a estudiar conmigo astrología. Así que bueno, chiquis, hasta acá el video de hoy. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Y si están viendo justito cuando lo subí, el sábado nos vemos en la clase gratis a las 5 de la tarde Argentina. Les mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Chau.